La pornografía ha tomado fuerza gracias al acelerado avance de la tecnología. Pero esta práctica es muy antigua. La industria pornográfica ha ido en aumento en las últimas 7 décadas. Durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, esta industria tuvo gran aumento, ya que se usó como motivación para satisfacer la lujuria de los soldados en batalla y así lograr disminuir el contagio de enfermedades de transmisión sexual ETS. Dado que los soldados tenían relaciones sexuales con prostituta, los gobiernos vieron esto como una solución a la problemática de ETS, y así fue como empezó la circulación en masa de revistas pornográficas. Asimismo, durante la época de los 70, empezó la masificación de las películas pornográficas, mientras que, a la par, iban ganando batallas legales que constituyeron en gran manera la revolución sexual. Esto ha traído devastadoras consecuencias para la sociedad. La pornografía ha hecho una falsa representación del acto sexual, una banalización de este, causando daños psicológicos en la mente de sus consumidores. Es por esto que no se puede ignorar esta gran problemática, ya que este pecado se ha convertido en una de las armas más utilizadas por Satanás para destruir familias, ministerios y la inocencia de cientos de niños. La pornografía es catalogada por el predicador Adrian Rogers como la antítesis del amor, pues la pornografía hace ver a las personas como objetos que pueden ser utilizados para satisfacer la lujuria de otros, convirtiendo el sexo en algo utilitario, como si se tratara de animales que necesitan satisfacer lo que pidan sus instintos. En contraposición a eso está la verdad de Dios, que el acto sexual en el vínculo matrimonial a puerta cerrada es un gran regalo de Dios, en donde un hombre y una mujer pueden expresar su pasión y compañerismo mutuamente. Pero el diablo ha distorsionado el sexo a través de la pornografía, un mundo de engaño que destruye todo a su paso. La industria de la pornografía es una de las más lucrativas en el mundo entero, aunque especialistas afirman que es muy difícil calcular cuánto dinero genera. Estiman que podría estar en la lista de las 10 industrias que más ingresos reportan anualmente. Este maligno negocio se ha convertido en una droga que ha logrado pervertir millones de personas en el mundo entero. Muchas investigaciones han demostrado que la edad promedio en la cual la niñez empieza a involucrarse con la pornografía está entre los 9 y 16 años. Esta adicción no es algo exclusivo del género masculino. La famosa cadena de noticias BBC realizó un estudio con 1,000 mujeres, de las cuales el 47% aceptó haber consumido pornografía alguna vez y el 14% confesó haber desarrollado algún tipo de adicción en ella. La pornografía ha hecho una falsa representación del acto sexual, una banalización de este, causando daño psicológico en la mente de sus consumidores. Es por esto que no se debe ignorar esta gran problemática, ya que este pecado se ha convertido en una de las armas más utilizadas por Satanás para destruir familias, ministerios y la inocencia de cientos de niños. Además de esto, es alarmante la gran cantidad de cristianos que están atados a este perjudicial vicio. La pornografía es un vicio secreto, de ahí que un sinnúmero de cristianos estén atrapados en sus redes. Muchos de ellos son jóvenes, quienes luchan con esta adicción, y no podemos ignorar que también muchas jovencitas cristianas están atadas a esto. Un artículo de la página cristiana para mujeres Aviva Nuestros Corazones afirma que entre el 10% y el 20% de las jovencitas cristianas tienen problemas con la pornografía. Asimismo, son alarmantes las cifras de pastores líderes eclesiásticos que batallan con esta adicción. La página protestante digital dio a conocer un estudio realizado a pastores de los cuales 432 eran adultos y 338 eran jóvenes,
Los resultados mostraron que el 14% de los pastores adultos tenían lucha con este pecado y el 21% de los jóvenes afirmaron estar sumergidos en este mal. Estamos ante una gran problemática moral y espiritual. Como todos los vicios, la pornografía causa mucho daño en las diferentes áreas del ser humano. Produce daños psicológicos, físicos y espirituales. El consumo de la pornografía se inicia como algo leve, pero poco a poco, como sucede con todas las drogas, se empieza a generar un sentido de necesidad en sus consumidores. Varios estudios realizados por diferentes universidades y publicados por diarios reconocidos han demostrado la adicción que genera el consumo de pornografía. La pornografía, como su nombre lo dice, es ilustración explícita de actos sexuales que buscan producir placer en sus consumidores. Y funciona así. El cerebro humano genera una sustancia química llamada dopamina, la cual produce un sentido de placer hacia algo que se experimenta con los sentidos: tactos, gusto, olfato, vista y oído. Esto estimula querer repetir las acciones que hace que se le libere de dopamina, sustancia muy importante para el ser humano, pues es la que le estimula a repetir acciones que le van a ayudar a su supervivencia, como el comer o relacionarse con otras personas. Por eso el caso de las adicciones. El cerebro libera grandes descargas de dopamina que produce una sobreestimulación, la cual hace que el individuo quiera repetir constantemente aquella acción que le ha generado placer. De ahí que la pornografía genere una adicción, tal como lo hace el alcohol, las drogas y demás vicios, causando daños en el cerebro, alterando su funcionamiento y logrando así un sentido de necesidad e insatisfacción, buscando cada vez material más explícito y pervertido. Así como es evidente que un consumidor de droga necesita cada vez una dosis más fuerte para poder satisfacer su necesidad, la pornografía es una droga altamente destructiva, con alto riesgo de adicción, que influye aún en la parte física de sus consumidores, pues, según investigadores, está demostrado que el consumo de pornografía trae problemas de difusión eréctil y falta de satisfacción en las relaciones sexuales matrimoniales en el caso de los casados. Y con respecto a los solteros, en la mayoría de los casos, el consumo de pornografía va acompañado de masturbación, causando problemas de eyaculación precoz, impidiendo que se disfrute del sexo. Claro está que ninguna forma de lujuria va a reemplazar el verdadero placer sexual que se experimenta en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Además de esto, la pornografía causa en sus consumidores una mala salud mental y depresión, ya que Dios nos creó como seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Todo pecado afecta a nuestro ser completo. El consumo de pornografía es un pecado de fornicación, pues la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para fornicación es la palabra griega porneia, que denota todo tipo de acto sexual inmoral, relaciones sexuales premaritales, adulterio, masturbación, pornografía, lujuria, incesto, bestialismo, homosexualismo, lesbianismo, travestismo y toda clase de fetichismo, todos los cuales atenta contra Dios y contra nuestra propia naturaleza. No podemos ignorar la consecuencia espiritual que este pecado trae a la vida de sus practicantes. Satanás quiere robar, matar y destruir, y lo que él va a buscar principalmente es robar el gozo que nos ha dado Dios por medio de la comunión con su Hijo Jesucristo. La Escritura es clara cuando dice en 2 Corintios 6:14, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Hemos sido llamados a la comunión en luz con Jesucristo por medio de su sacrificio. Una comunión en santidad, amando la justicia y la luz, las cuales son características de Dios. En otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora Dios nos ha acercado a Él para que podamos gozar a su comunión y santidad. Entonces, es claro que la pornografía es un invento mismo de Satanás,
un invento de las tinieblas que impiden el gozo de la comunión en luz con el Señor Jesucristo. Todo pecado pone al creyente en una posición de vergüenza y le causa un sentido de miseria en su interior. Pues, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Aunque ver pornografía es algo que se hace en secreto, no puede estar oculto a los ojos de Dios, porque Él es omnipresente y omnisciente. Además, Dios es Espíritu Santo, mora en el creyente, y cada vez que éste comete algún pecado, el Espíritu está ahí presente. La pornografía daña la comunión con Dios, y es ahí cuando viene Satanás con mayor fuerza a condenar al creyente, su conducta, y le hace sentir más miserable, impidiéndole ver alguna salida y llevándole a buscar refugio en otros muchos pecados. A través de la pornografía, el diablo ha logrado banalizar la sexualidad y destruir la dignidad e identidad de niños y jóvenes. Es lamentable ver cómo el consumo de pornografía ha distorsionado el diseño original de Dios. La pornografía daña a la familia ya constituida e impide que otras se formen. Es evidente que el consumo de pornografía a temprana edad dañará el concepto de sexualidad en el matrimonio entre hombre y una mujer. Pues la pornografía muestra el sexo como algo sin ningún tipo de compromiso, lo banaliza completamente, exponiendo detrás de una pantalla a personas del mismo sexo, teniendo relaciones sexuales, y también a extraños teniendo sexo, sin ninguna muestra de pudor ni de amor. El diablo usa esto para dañar la moral y para hacer creer que lo que está en la pantalla es lo aceptable, lo correcto, confundiendo así a niños, jóvenes y adultos. Hay dos testimonios impactantes de jovencitas que cuentan su experiencia con la pornografía a temprana edad. Una de ellas cuenta que a los 9 años de edad vio pornografía, en la cual 2 mujeres tenían relaciones sexuales, y esto la llevó a creer que era correcto tener intimidad con personas del mismo sexo. A partir de los 13 años de edad empezó a practicar el lesbianismo. Como todos los vicios, la pornografía causa mucho daño en las diferentes áreas del ser humano. Produce daño psicológico, fisiológico y espiritual. El consumo de pornografía se inicia como algo leve, pero poco a poco, como sucede en todas las drogas, se empieza a generar un sentido de necesidad en sus consumidores. En otro caso, es de una niña que comenzó a ver pornografía a los 13 años y ella veía eso como algo normal. Más adelante, cuando tuvo 20 años, inició su carrera como actriz pornográfica. Ella fue engañada con la idea de que conformar una familia según el diseño original de Dios era algo mojigato y anticuado. Y así hay millones de testimonios de hombres y mujeres en quienes la pornografía ha desdibujado el diseño original que Dios tiene para el ser humano. La trivialización de ciertas pornografías por parte de algunos cristianos termina en algo decadente. El diablo ha sido astuto, no ha llegado a los hogares cristianos de una forma abierta con películas pornográficas de contenido pasado, sino que ha ido ingresando con ciertas cosas que hacen que el estándar moral vaya descayendo. Las series de televisión producidas por la famosa cadena Netflix, las novelas de televisión y las películas de Hollywood han ido ingresando escenas de desnudo y de actos sexuales que parecen inofensivos artísticos, según ellos, y hasta gracioso, para algunos cristianos, quienes ignoran sus terribles consecuencias, pues esto empieza despertando cierto tipo de curiosidad hacia contenido cada vez más explícitos. Muchos padres cristianos ignoran la seriedad del problema. Y como decía el predicador Adrian Rogers, el diablo es muy astuto. El diablo sabe que si logra que usted se ría de algo, nunca verá la misma situación de la manera seria. Por eso él quiere que la gente se ría de la inmoralidad, del adulterio, del homosexualismo, de la perversión. De esta manera va ingresando la pornografía en los hogares y va atrapando a niños y jóvenes. La sociedad constantemente está bombardeando pornografía y a veces hace que parezca divertida y no se perciba las terribles consecuencias que trae. No podemos tomar una posición de tregua ante la revolución sexual y todas sus formas de ataques, aunque parezca inofensiva, no son un juego. El diablo no está jugando.
Debemos señalar como incorrecto e inmoral lo que Dios desaprueba. No hay puntos intermedios. Dios nunca cambia su palabra, siempre ha condenado lo incorrecto. Lo que era incorrecto para Dios hace 3000 años sigue siendo incorrecto hoy en día. La palabra de Dios no está condicionada a cultura ni épocas. Dios siempre ha señalado lo que es correcto y lo que es incorrecto. Dios es inmutable, siempre santo. Ya se expusieron los daños que esto trae sobre los creyentes, sobre los niños y los adultos. Su paga es la muerte. Cada vez que el creyente cae en este pecado, el diablo siempre trata de mostrarlo como algo tan terrible que no puede ser perdonado. Pero Dios ofrece su perdón a todo aquel que con su corazón sincero se acerca a Él en arrepentimiento. Dios, a través del sacrificio de su Hijo Jesús, nos ha dado la libertad del pecado. El pecado ya no nos puede atar de tal forma que quedemos inmóviles, pues Cristo nos ha libertado del poder del pecado y de la muerte. Por eso, no se debe pensar que el ser libre de la pornografía es algo imposible. En Dios hay poder para vencer toda clase de pecado y adicción. No debemos ser engañados por Satanás, como lo señaló John Piper. La lujuria no es un enemigo omnipotente que no pueda ser vencido. El primer paso para vencerlo es confesarlo e ir a Dios, reconociendo el pecado en arrepentimiento y buscando su ayuda. También se debe tomar una posición de guerra, buscar ayuda en la iglesia, con los líderes y con la pareja en el caso de los casados, y trazar reglas para lograr que este pecado pierda fuerza. Si es necesario cortar el servicio de Internet, se debe de hacer. Si se debe botar el televisor, los celulares, computadores, tablets, etc., se debe de hacer. El mismo Señor Jesucristo decía que si un ojo era ocasión de caer, debía ser sacado, pues es mejor que se pierda un ojo y no que todo el ser se pierda en el infierno. Mateo 5:29. El pecado no es el laxo con el hombre, es cruel, despiadado. Por eso se debe tomar la misma posición en contra de él. La voluntad de Dios es nuestra santificación, según 1 Tesalonicenses 4:3. Dios ya nos ha santificado en su Hijo Jesucristo. Nos ha apartado para Él por medio de su obra perfecta en la cruz. Esto se conoce como la santificación posicional. Pero ahora también vemos que las Escrituras nos habla de una santificación práctica o progresiva, que es el acto por medio del cual nosotros cada día vamos siendo más conformados a la imagen de Jesucristo. Dios quiere que su Hijo muestre su carácter santo en la tierra. El apóstol Pablo habla a los tesalonicenses de la santificación en el área sexual. Dice que ellos deben vivir apartados de toda inmoralidad sexual y que deben tener su esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los demás gentiles. La verdadera sexualidad no es como la define el mundo, sino como Dios la ha establecido en su palabra. Ningún tipo de lujuria es permitida por Dios. El mundo trata de atraparnos en su corriente inmorales a través de la pornografía, algo que es abominable a los ojos de Dios. Como cristianos debemos apartarnos de esto, juzgarlo y mantenerlo lo más lejos posible de nuestra vista y de nuestras vidas. La pornografía no es un juego. Verla es un acto de inmoralidad que causa grandes problemas. Es un pecado que Dios juzgará y es algo que aleja a las personas de la realidad, distorsionando el verdadero significado del sexo. El sexo es un regalo de Dios para el hombre y la mujer, que está unido en un vínculo matrimonial. Y es algo santo, que llena de felicidad y de satisfacción cuando se hace bajo los parámetros dispuestos por Dios, siendo el medio que Dios estableció para la reproducción de la vida, la cual es el resultado de la expresión de amor entre hombre y mujer dentro de la esfera matrimonial. En conclusión, la pornografía es un mal que ha crecido en nuestra sociedad, dañando individuos, familias, comunidades de muchas maneras. Es un pecado que corrompe tanto el cuerpo como el espíritu, distorsionando el diseño de Dios para la sexualidad y causando profundos daños psicológicos, emocionales y espirituales. Sin embargo, en Cristo encontramos la salida, el poder para vencer esta adicción y vivir en santidad. Dios nos llama a una vida de pureza y restauración y nos ofrece la libertad y el perdón a través de su Hijo Jesucristo. Si este contenido te ha sido de ayuda, te invitamos a suscribirte al canal,
activar la campanita para que no te pierda nuestro próximo video y regalarnos un me gusta. Dios te bendiga. Gracias por tu apoyo. Bye.